Y quiero compartir contigo este tema que he titulado Permanece en Cristo en medio de la prueba y el dolor. Permanece en Cristo en medio de la prueba y el dolor. Me encantaba esta última alabanza porque me encanta cuando puedo ver que la alabanza y la predicación están conectados sin llamar, ¿verdad? Oye, voy a predicar de esto, por favor, ¿podrían cantar aquello? ¿Verdad? Entonces, no, la alabanza no sabía lo que iba a predicar, pero me encanta porque eso habla de que estamos conectados en el Espíritu. Ellos oran para que Dios los guíe, yo oro para que Dios me guíe y hay una conexión, ¿no? La unidad del Espíritu de la que habla la palabra. Entonces, Job capítulo 1, vamos a leer versículo 1 al 3 y luego del 13 al 22, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para que podamos ir avanzando. Amén. Dice así la palabra: había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas, o sea, en total 10. Poseía 7,000 ovejas, mira todo lo que tenía, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad era la persona más rica de toda aquella región. Un día, cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias: sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado, cuando los sabeos nos asaltaron, robaron todos los animales y mataron a los trabajadores, y yo soy el único que escapó para contárselo. Mira que sigue. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con esta noticia: cayó del cielo fuego de Dios y calcinó a las ovejas y a todos los pastores. Sus pastores murieron calcinados. Yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con esta noticia: 3 bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a sus sirvientes. Yo soy el único que escapó para contárselo. No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia: sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor, y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Y yo soy el único que escapó para contárselo. Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Di conmigo: en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Repite después de mí: se postró en el suelo para adorar. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Qué intenso momento. En un solo día, 4 mensajeros, todos con malas noticias, noticias de pérdida total y de dolor. Porque a veces hemos sentido esta situación y podemos identificarnos porque alguna vez hemos tenido alguna pérdida del trabajo, pérdida de la salud, pérdida de un familiar que golpea tu vida. Pero le llegaron 4 noticias con muchas, no con 4, con muchas pérdidas incluyendo en ella la más dolorosa, la pérdida en un solo día de 10 hijos. Hemos visto a gente sufrir la pérdida de un padre o de una madre o de un hijo, pero él tuvo la pérdida de 10 hijos en un instante. Luego dice Job capítulo 2 versículo 3 al 7.
Job 2, del versículo 3 al 7, Nueva Traducción Viviente. Entonces el Señor le preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Además, ha conservado su integridad, a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. Satanás respondió al Señor: piel por piel. Cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Así es que extiende tu mano y quítale la salud. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, haz con él lo que quieras, dijo el Señor a Satanás, pero no le quites la vida. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Su esposa le dijo: ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job contestó: hablas como una mujer necia. Y mira, subraya lo que sigue diciendo: ¿aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Qué fuerte. ¿Sabes? No es fácil, porque cuando hay dolor y cuando hay pérdida, cuando estamos pasando sufrimiento o enfermedad, hay dolor, hay duda, porque estás orando y luego dices: Señor, sáname, y como no ves la respuesta dices: ¿sí será que me pueda sanar? ¿Sí será que me quiera sanar? ¿Sí será que Dios existe? ¿Sí será que me escucha? ¿Será que es real? Me equivoqué al creer en Dios, un Dios que no veo y que ahora en medio de mi aflicción tampoco veo. Y comienza la duda. En medio del dolor es fácil comenzar a dudar. En medio del dolor es fácil volvernos atrás. En medio de la aflicción es fácil renegar de Dios, reprocharle a Dios, reclamarle a Dios, enojarnos con Él. En medio del dolor, de la aflicción, somos cegados. No vemos con claridad y es fácil poder ofender a Dios. Pero dice la palabra que Job no dijo nada incorrecto. ¿Sabes? Job está pasando por una gran pérdida y aflicción. La pérdida de sus riquezas, la pérdida de sus bienes, de sus sirvientes, de sus pastores, de sus animales, y como te decía, lo más doloroso, la pérdida, y no quiero decir así, de sus hijos. Suena como si fuera uno. La pérdida de 10 hijos, 7 varones, 3 mujeres, las perdió en un solo instante. Dice ahí que él rasgó sus vestidos en señal de dolor, porque sabes, se vale que nos duela. Él tuvo dolor, no es wow, no sintió nada, no, sí, dice que rasgó sus vestidos en señal de dolor. Sí le dolió, 10 veces más, yo creo, de lo normal, ¿no? 10 veces más que lo que duele perder un hijo, porque él perdió 10. Pero dice que después que rasgó en señal de dolor, llevó su dolor al suelo postrándose ante el Señor. Eso es lo que marca la diferencia y de lo que te quiero hablar el día de hoy. Ahora, Job está pasando esta pérdida que te comento, ¿verdad? Y ahora se le añade también la pérdida de su salud, una enfermedad que era vergonzosa en aquella época, ¿verdad? Porque normalmente la lepra le daba a la gente, era como señal de marcar gente pecadora, como Naamán, como Giezi, el criado del profeta Eliseo, que por causa de su vida y de sus pecados tenían lepra. Y le viene esta enfermedad de lepra, que además era una enfermedad mortal, porque la lepra no tenía cura. E iba avanzando,
Una enfermedad, una infección, una enfermedad que daba en la piel y se iba carcomiendo la piel y luego entraba y iba sobre los tejidos y los músculos y los tendones y los huesos, todo lo iba carcomiendo hasta que toca un órgano vital y la persona muere. Ahora, Job no sabía que estaba siendo probado por Dios y que Dios había dicho: puedes tocarlo en su salud, pero no toques su vida. Él tenía encima de él una enfermedad mortal y no sabía que había una instrucción de Dios. O sea, él no iba a morir, pero el que tenía lepra sabía que iba a morir. Es como cuando alguien dice: tienes cáncer, y la persona no sabe si va a vivir o a morir, porque muchos han muerto de cáncer, pero muchos han sobrevivido al cáncer, porque Dios tiene la última palabra. Amén. En medio de su lamento vienen 3 amigos. Te voy a seguir contando un poquito de la historia, pero vienen 3 amigos para hablar con él, con Job, ¿verdad? Y entonces Job comienza a desahogarse con ellos, a sacar su dolor, a sacar su aflicción, pero mientras hablaba de su situación, no ofendía a Dios con sus palabras, ¿verdad? Y entonces ellos están ahí para animarlo, al parecer, ¿verdad? Para eso iban los amigos, a animarlo, pero terminaron condenándolo, ¿no? Porque entonces le decían que la condición actual que tenía, toda la pérdida, todo lo que había sufrido y su enfermedad, eran por causa de sus propios pecados. Y le decían: arrepiéntete, esto que te vino, te sobrevino por tus pecados. Y pues Job insistía que no, pero ellos le decían que sí. No es cierto, ellos le decían que sí. Entonces, ahora, la verdad es que no era cierto. Ya leímos que él estaba, y no te leí antes porque por el tiempo, pero él estaba siendo probado por Dios porque ya Dios había tenido una conversación con Satanás antes. Dijo: ¿has visto a mi siervo qué fiel? Dijo: claro, pero pues todo lo que le has dado. Y me encanta, si lo puedes leer con calma en tu casa y subrayarlo, porque Satanás dice: claro, la primera vez, no esta segunda. Sí, cómo no, pero pues por todo lo que tú le has dado, mira cómo lo has hecho rico, lo has bendecido, y además tienes un círculo de protección alrededor de él y de su casa. Me encantó eso. Subráyalo y nunca te olvides que Dios tiene un círculo de protección alrededor de tu vida y la de tu familia, de las cosas que Él te ha dado. Hay un círculo de protección, y cuando te mantienes fiel, el círculo está bien cerrado. El enemigo no puede entrar. Por eso Satanás le dice: claro, pero, ¿no? Y porque tiene un círculo de protección, como diciendo: ábreme la puerta tantito, ¿no? Y Dios se la abrió. Y Satanás no pierde el tiempo. Y le dijo: sale, ok, quítale todo lo que le he dado, pero no puedes tocar su cuerpo, le dijo, su vida, su cuerpo, ¿no? Entonces por eso es que se vino todo lo demás que ya habíamos leído al principio. Y entonces cuál dice: ¿qué tal mi siervo? Para que veas qué íntegro es, que a pesar de todo, y no renegó de mí. Sí, claro, pero tócale su salud. Lo que le quitaste era como si no doliera perder hijos, ¿no? Pero a ver, tócale su salud y verás cómo en tu cara se va a quejar y va a renegar de ti. ¿No? Qué intenso. Entonces, ahora los amigos le están diciendo que lo que está viviendo es por causa de su pecado. Pero pues ya leímos que estaba siendo, ¿qué? Probado por Dios, ¿sí o no? Dile al de lado: no te vayas a dormir. Esto se va a poner cachetón. Muy bien. Ahora fíjate, debemos analizar siempre nuestro corazón de manera genuina. Hay momentos donde tenemos aflicción por causa de nuestros pecados, ¿sí? Hay momentos donde pasamos por aflicción por causa de los pecados y son consecuencias de nuestro propio pecado, ¿verdad? Y necesitamos arrepentirnos de una manera genuina delante de Dios, pedirle perdón y luego orar a Dios para que nos ayude a salir de en medio de la aflicción en la que nosotros nos metimos por causa de nuestros pecados. Ese es un tipo de aflicción. Pero también existe los momentos donde pasamos aflicción porque Dios nos está probando, así como lo hizo con Job. Dios está probando tu fe, Dios está probando tus palabras, Dios está probando tu oración, tu alabanza. Luego dice: Señor, te entrego todo, ¿no? Y luego decimos así como, esa cita que dice, bueno, así decimos como: nada me va a separar de ti, nada, ¿no? Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni peligro de espada, nada me separará de ti, ¿no?
Luego, hermano, ¿no viniste el miércoles? Es que estaba lloviendo. ¿Sí o no? O sea, la espada no, pero el agua sí. ¿Sí me explicó? Entonces, así como, Dios va a probar tus palabras. Porque nada más cantamos por emoción muchas veces. Aquí porque se oye bonito, ¿no? Todos a una voz, solo las voces. ¡Uy, qué bonito sonó! Solo emociones. No, en tu oración y en tu adoración debes de poner el corazón y con ello la convicción. Amén. Y entonces vamos a pasar a veces tiempos de aflicción como Job pero para que Dios pruebe nuestra fe. En medio de la aflicción, ¿sabes? Intentamos buscar fortaleza y consuelo, así como hizo Job, ¿verdad? Y buscamos de familiares, de amigos que nos puedan apoyar, que nos puedan consolar, que nos puedan dar palabras de ánimo. Pero ¿sabes? El mejor lugar es ir a la presencia, es ir con Dios, porque ahí, en su presencia, es donde hay sanidad y restauración. Y eso hizo Job. Dice que rasgó sus vestidos en señal de dolor y luego se postró para adorar. Pero luego llegaron los amigos y quiso consolarse con ellos, ¿verdad? Y sacar lo que tenía en su corazón y se vale, ¿no? O sea, tenía dudas y ¿por qué está pasando esto? Pero Dios es bueno pero ¿por qué me está pasando? Pero Dios es bueno, ¿no? Y él cuidaba sus palabras. Y sabes, la historia de Job es muy conocida por el nivel de sufrimiento que padeció. Siempre que hablamos de dolor o sufrimiento sale Job, ¿no? Por ese nivel que él padeció. Pero de igual manera también nos lleva a entender la soberanía y la justicia de Dios, porque Dios lo probó. ¿Por qué? Porque era bueno y justo, y lo probó para demostrar que aún en medio de la aflicción él iba a permanecer bueno y justo ante los ojos de Dios. Y Dios es soberano porque Él nos creó, somos suyos, le pertenecemos. No decíamos eso ahorita al final, le pertenecemos. Entonces, ¿por qué le voy a reprochar? ¿Cuándo has visto al alfarero, a la vasija, que le diga al alfarero: ay, no me gustó cómo me hiciste, ponme otra oreja del otro lado, más larga, no más corta, no, hazme el cuello largo, no, hazme más bajita, ay, no me pongas barniz, así, déjame así, ay, me embarraste el barniz. No, el alfarero la hace, y fíjate, la hace así que le está girando, y si no le gusta cómo quedó, así le está, mira, con la mano, ¿no? Si has visto ese que le da acá con un pedal a la máquina y la arcilla ahí le va dando forma, le mete la mano, hace el hoyo, y así le está dando la forma. Y si no le gusta, al momento nada más le hace así, fíjate cómo agarra agua, le hace así, y vuelve a hacer una bolita de masa de arcilla. Pero ya se ve bien bonita, pero no le gustó al alfarero. No, pero que respete la vasija. ¿Cómo de qué o por qué? O sea, no entiendo. O sea, la vasija, la arcilla se enojó, reclamó. No, mira, la arcilla se desinfla y deja que la vuelva a levantar. Y se desinfla y deja que la vuelva a levantar. Pero cuando termina, preciosa, para el placer del alfarero, para su uso personal, para que lleve su nombre, para poner la firma del artista, del alfarero, en la vasija. ¿Sabes que tú y yo tenemos la firma del artista? El día que recibimos a Cristo como Señor y Salvador, Él nos hizo como vasijas y luego nos puso su firma para que conozcan quién es el alfarero de esta vasija. Amén. Oh, no te veo convencida, no te cayó el 20, pero no importa, porque quiero que te caiga el 20 de ahora. De todos modos, sigue orando a Dios un día, como decía la alabanza, se te abrirá tu propio entendimiento. Muy bien, entonces la historia de Job, te decía, es muy conocida por el nivel de sufrimiento, pero también por la soberanía y justicia de Dios, porque Él tiene derecho sobre nuestras vidas como Él quiera, cuando Él quiera, lo que Él quiera. Porque Él te creó y te creó con un propósito de Él. Pero una vez creados, luego empezamos a agarrar nuestros propios propósitos, nuestro propio camino, perdemos el piso, ¿no? Ahí andamos todas quebradas de vasijas, ya se nos rompió el pico, o sea, por donde se vierte, ¿no? O se rompió la cita, o ya tenemos fuga, porque nos apartamos del alfarero. Pero
esta grande y dolorosa prueba de Job tenía un propósito y llevó a Job a conocer a Dios más profundamente. Hay un propósito en medio de lo que no nos gusta, pero que Dios nos manda. Hay un propósito de parte de Dios cada vez que Dios nos meta en un proceso de quebranto, en un proceso de prueba o está probando nuestra fe. Hay un propósito que no podemos ver, que no entendemos, pero créeme, Dios no hace las cosas por hacerlas. Siempre hay un propósito. Amén. Ahora, la pregunta es, porque, ¿sabes? Había un propósito y era que Job le conociera más profundo, pero ¿cómo pudo Job perseverar en semejante prueba? Y esto es lo que quiero que te lleves en tu corazón. ¿Cómo pudo Job perseverar? ¿Cómo es que no se enojó? ¿Cómo es que no se apartó de Dios? Yo conozco gente que cuando tiene una pérdida se enojan con Dios y dejan de venir a la iglesia. Después de 3 años les va, pero de la cachetada en esos 3 años, y luego ya vuelven. No, es que cuando pasó eso y me enojé, la verdad ya no quise saber de Dios y me aparté. Y están, pero secos. Se apartaron por tener una pérdida y después de 3 años tuvieron un chorro de pérdida. ¿Me explico? Y entonces, ¿cómo pudo Job no enojarse? ¿Cómo pudo Job no hablar mal de Dios, enojarse con Dios, apartarse de Dios, blasfemar en contra de Dios por todo lo que le había pasado? ¿Cómo pudo? Y sabes, eso es lo que quiero compartirte. Cuando paso por prueba o por un dolor, no debo renegar o cuestionar a Dios, porque entonces estoy renegando y dudando de la bondad de Dios. Ese es el punto en medio de la prueba. No podemos renegar de Dios, no podemos dudar del amor de Dios, porque no, Dios ya no me ama. Hijo, mano, somos tan ligeros. O sea, no hace lo que tú quieres, como niño chiquito, ¿no? Cuando no le dan el dulce, ya no te quiero. O sea, el niño de 4, su papá, ya no te quiero, porque no me compraste unas papas. ¡Guau! O sea que tu amor costaba una bolsita de papas. Y así haces con Dios. No hace como tú quieres y dices, Dios ya no me ama, como para lastimar a Dios. ¿No? Pero mira, no debemos renegar de Dios ni quejarnos porque dudaríamos de la bondad de Dios. Más bien, debo saber que todo sufrimiento y prueba que viene de parte de Dios tiene un propósito en mi vida, y eso me debe motivar para perseverar en medio de la prueba. Y quiero darte una ilustración. Mira, y esto es lo que a mí Dios me mostraba y me revelaba en este estudio, y me mostraba que quiero usar esta bufanda para mostrar algo, pero Él me mostraba que cuando me quejo, el dolor o quebranto me abrazan. Vamos a imaginar que esta bufanda es mi dolor y mi quebranto, tu dolor, tu quebranto, tu prueba. Y viene sobre tu vida. Y cuando viene el dolor, el quebranto, la prueba, la pérdida en tu vida, y tú te quejas con Dios, y tú sufres y nada más ves tu dolor, lo que te está pasando a ti, te quejas, Dios no me ama, ¿verdad? Lo que estás haciendo es dejar que la prueba, el dolor y el sufrimiento te abracen. Estás dejando que esta prueba te abrace a ti. Comienza a tomar el control en tu vida. Y tú te estás, ¿por qué, Dios? ¿Por qué lo permitiste? Ayúdame, no seas malo. ¿Por qué ya no me amas? Y vas dejando que la prueba te abrace a ti. Y llega un momento no solo que te envuelve y te abraza, sino que te asfixia, te ahorca, y entonces no soportas el dolor, no soportas la pérdida, no soportas el sufrimiento, no soportas la enfermedad. No puedo más, ya no puedo, Dios ayúdame, ya no puedo más, te necesito, Dios. ¿Por qué? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué si yo he sido fiel? O fallaste y dices, perdóname, pero escucha, ya no me quieres perdonar, ya no tienes misericordia. Y dejas que el dolor tome el control y comienzas a asfixiar. Y entonces ese dolor y pérdida, esa prueba, ese tiempo donde tu fe tenía que ser solamente probado, ¿verdad? Comienza a convertirse en desesperación.
pasas a un nivel de ansiedad y luego caes en depresión porque murió un familiar, porque estás enfermo y todavía no te curas después de un año, ya estás en depresión, ya tu depresión es más fuerte y te está destruyendo más que la propia enfermedad que tú tenías, porque has dejado al renegar, porque no está mal llorar y que te duela, ¿ves? Pero cuando te vas en los excesos de la situación que estás viviendo, estás dejando que esto te asfixie, que la prueba y el dolor te controlen. Por eso sufres, por eso te duele tanto, porque tú le pones limón a la herida. Ese es el punto. Cuando te quejas, el dolor o quebranto te abrazan, te envuelven, te aprisionan y sufres más hasta caer, como te decía, en la ansiedad y depresión. Pero cuando tú entiendes que estás en un proceso de parte de Dios, que Dios está probando tu fe, entonces las cosas cambian. Entonces las cosas cambian. Debo de ser yo quien abrace la prueba y el dolor. Cuando el dolor venga a mí, no debo permitir que éste me envuelva a mí. Cuando veo venir la prueba y entiendo que es de parte de Dios, soy yo quien voy por la prueba, porque entiendo que Dios me va a meter en un proceso. Entiendo que Dios me quiere probar la fe. Entiendo que Dios quiere tratar con mi vida algo. Entonces yo quiero el trato de Dios en mi vida. Yo quiero que me lleve a otro nivel. Yo entiendo que va a doler, pero en el momento que tú lo entiendes y lo aceptas, hay resistencia al dolor. Entonces cuando ves venir la prueba, no dejas que te envuelve, sino que tú la envuelves a ella. Tú la tomas, porque entiendes que es un proceso de parte de Dios y dices: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Como dijo Jesús en Getsemaní: que se haga mi voluntad y no la tuya. Señor, fortaléceme en este momento de prueba. En lugar de decir: ¿por qué? Fortaléceme. Señor, ayúdame a resistir hasta el fin. Ayúdame a entender lo que quieres enseñarme. Señor, quiero aprender de ti. Solo te pido que me fortalezcas. Solo te pido que me ayudes. Solo te pido que seas tú conmigo, porque si te tengo a ti, lo tengo todo. Y ahí está el dolor, y se vale llorar como Job, pero hay que venir y postrarnos y adorar. Y mientras adoras, no puedes soltar tu dolor, pero no quejándote, ¿me explico? Pero mientras adoras y lo exaltas por quien Él es, Él te va fortaleciendo en medio de la prueba. Él te va llenando de Él, y eso es lo que te ayuda a mantenerte firme, a sostenerte y a no claudicar cuando viene la prueba, a no desmayar, a no renunciar, a no hablar mal de Dios, y poderte mantener firme cuando toda la prueba haya pasado. Ese es el secreto, lo que pasó con Job. Cuando vino la prueba, le dolió. 10 funerales en un solo día, y sin dinero para pagar, o sea, lo perdió todo. Pero dijo: Dios dio y Dios quitó. Y me encanta cómo dice aquí, porque dice: el Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjate, él alabó, porque entendía que Dios se lo dio. Entendía que Dios se lo llevó. Si me lo dio con un propósito y se me lo quitó, también. Y luego, ¿cómo le dice a la esposa? ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? Y ese es el problema con nosotros. Siempre dame, bendíceme, úsame, pero cuando viene la prueba, no me toques. No me toques. No me toques. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero qué hice? No, solo te voy a probar. No, pero ¿por qué me vas a probar? Pero dime qué hice. Nada, solo quiero probar. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué me vas a probar? No me toques. Ven, hijo, no me toques. O sea, la vasija mandándose sola. Eso es con patas y boca, y que le cierren el pico a la vasija, ¿no? O sea, el pico es por donde se vierte el agua. Pero así nos ponemos al tú por tú con Dios, como si fuéramos iguales. Entonces,
Las cosas cambian, te decía, debo ser yo quien abrace el dolor sabiendo que estoy en una prueba de parte de Dios y acepto su trato en mi vida. Entiendo que Cristo está siendo revelado en mí en su sufrimiento. Fíjate lo que te digo. Cuando tú estés sufriendo, no mires tu dolor, mire el sufrimiento de Jesús por ti. Fue mucho más grande, te va a ayudar a soportar. Cuando abrazo la prueba, al abrazar esta prueba y el dolor, también abrazo a Jesús, que se me revela más en su sufrimiento por amor a mí. O sea, primero voy a conocer más de Cristo y luego más de su amor por mí. Otro punto, cuando abrazo la prueba y la acepto, es en ese momento cuando yo tomo el control sobre el dolor, sobre la preocupación, y puedo ver con los ojos de la fe, en lugar de ver todo mal. Todo se derrumbó dentro de mí, diría alguien que no me acuerdo cómo se llama, ¿verdad? Pero puedo ver con los ojos de la fe, porque sé que viene de Dios, sé que con ello me está formando el carácter. Puedo entender el propósito, puedo soportar hasta vencer, porque sé que estoy en una prueba y la quiero pasar. Porque te voy a decir algo, porque si no la paso, me dará un tiempo de respiro y luego me va a meter a extraordinario. Y si no la paso, me dará un tiempo de respiro y luego la misma prueba vez tras vez. Dios ya había perdido a sus 10 hijos. Imagínate si hubiera sido uno, y si no aprendes, pues el otro, y si no, pues el otro. Él perdió a los 10 de golpe. Sé que con ello está formando el carácter. Puedo entender el propósito, puedo soportar hasta vencer, te decía, entendiendo que el tiempo de prueba será a su manera y no a la mía. Terminará en su tiempo y no en el mío. ¿Sabes? Yo quiero compartirte que como en febrero Dios me dio este tema mientras hacía mi devocional, y me dio esta revelación que te acabo de decir con la bufanda. Y yo dije, wow, eso es una prédica, lo voy a anotar. Dije, una prédica para la iglesia, ¿no? Y nada más puse así como para predicar, ¿no? Para luego desarrollar. Como a los 2 días o ese mismo día, Dios me dijo, no, desarrolla el tema y prepáralo, porque lo vas a compartir en un congreso de mujeres, que ya tenía una invitación para ir en marzo. Y preparé mi tema y lo compartí. Para mí era una revelación que iba a fortalecer mi vida el día de la prueba y que quería compartir con otras mujeres. Pero cuando regresé del congreso, 15 días después, mi mamá se enfermó de neumonía. Y yo comencé a llorar, a decirle, Señor, ayúdame, como lo has hecho otras veces. Saca a mi mamá de esta situación. Y comencé a llorar. Y yo me acuerdo que muchas veces, muchos años atrás, yo le entregaba a Dios a mi mamá, porque Él me decía, entrégamela. Y yo decía, está bien, te la entrego. Lloraba, todo eso, te la entrego, Señor. El día que tú quieres llevártela, te la entrego. Y pasaban unos meses y pasaba algo y lloraba por mi mamá. Y entonces yo decía, Dios me decía, no me la has entregado. Y se la volví a entregar. Y así muchas veces lo hice. Y cuando vino este tiempo, me acuerdo que comencé a llorar y Dios me dijo, entrégame a tu mamá. Y dije, Señor, ya te la he entregado. Y me dijo, no, porque todavía estás esperando que la sane. No me dejas no llevármela y disfrutarla yo. Entrégamela. Y me acuerdo que los primeros 3 días, 3 o 4, yo lloraba y tenía mucho temor por mi mamá. Yo siempre le decía a Dios, Señor, yo no quiero ver partir a mi mamá. Llévate a mi mamá mientras ella duerme, que yo no la vea sufrir. O sea, no quiero que ella sufra ni que tenga dolor, y ten misericordia de mí. No me dejes verla sufrir, porque si yo la veo sufrir o la veo partir, yo creo que me va a hacer tanto daño que voy a caer en depresión, o me voy a hacer diabética o hipertensa del impacto de ver a mi mamá partir. Y por muchos años, todas las noches oraba por mi familia, y cuando oraba por mi mamá le decía al Señor, cuando quieras llevarte a mi mami está bien, pero que yo no lo vea, arrebátamela, llévatela mientras duerme. Y cuando yo me levanté, ella simplemente durmió.
no sufrió, no tuvo dolor, ninguna enfermedad, y llévatela dormida. Y fue mucho, mucho tiempo mi petición. Y ha habido cosas específicas que le he pedido, Dios me ha dado, como quería el esposo con el que me casara. Bueno, ahí me sobrepasó, ¿verdad? Le pedía cómo quería mis hijos, así me los dio. Cómo quería mi casa, así me la dio. Y dije, Señor, esta es la cuarta cosa, y si me la das ya no te voy a pedir nada más. Pero que mi mami se vaya mientras duerme, sin dolor, sin ninguna enfermedad. Y Dios no me lo dio. Y cuando esto pasó, me acuerdo que llorando, porque yo le decía, Señor, no, así no. O sea, yo lo que quería era, Señor, sánala, y estando bien, llévatela mientras duerme. La vasija, diciéndole al alfarero, ponme la oreja de este lado y unas patitas del otro. Ajá. Y yo le decía, sana, y Dios la sanó. La sanó de la neumonía. Pero como no estaba ya comiendo y ya no podía comer, pues le vino otra infección, y a la semana otra, y así se fue deteriorando mi mamá. Ya me había mostrado que no iba a ser como yo quería. Ya me había dicho, porque un día me dijo, y si quiero que estés, ¿qué? ¿Qué me vas a decir? Y yo le dije, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya, pero ten misericordia de mí. De ser posible, no. Y él me decía, pero ¿y si quiero qué? Y mi perrito murió mi perrito murió en enero, me parece, o en febrero, nuestro perrito. Y me tocó estar ahí con él en la noche de agonía. Y yo lloraba. Nunca había estado ni siquiera con una mascotita partiera con el Señor. Y yo digo, partiera con el Señor, porque ya sé que los perros no van al cielo, pero el mío sí, porque siempre estuvo en su grupo de conexión. Pregúntale a las personas de mi grupo. Los recibía, se sentaba a escuchar, los despedía. Entonces no sé el tuyo, pero el mío era cristiano. Y cuando él sufrió esa noche, yo estuve ahí y decía, Señor, ¿por qué tengo que estar aquí? ¿Por qué tengo que ver esto? Y me acuerdo que lloré, pero después de llorar comencé a adorar, lo mismo que Job. Y voy llegando al punto. Comencé a adorar, y después de adorar, él comenzó a darme paz, consuelo y fortaleza para ministrar a mi perrito. Y yo le ministraba, oraba por él, o le cantaba alabanzas, y él se calmaba. Y él, al día siguiente, él partió, murió. Pero mientras estaba, ese Señor, ¿por qué esto? Y le decía, ¿me estás preparando para algo? Y me dijo, sí te estoy preparando para que te vayas fortaleciendo. Y como 2-3 meses después fue que mi mami partió. Entonces ya él me había dicho que me iba a tocar estar ahí. Yo no quería vivir ese proceso, pero entendí que venía de parte de Dios. Y cuando yo empecé a llorar por mi mamá, me acuerdo que y todos los primeros 3 días yo toda temerosa, fue la hermana Rebeca, la enfermera, a ayudarme a cuidar a mi mamá, a ponerle suero en la vena y así. Y yo le decía, hermana, ¿qué sigue? Y hermana, ¿qué va a pasar? Y hermana, pero luego de eso, ¿cómo? Pero entonces ahorita en la vena, pero y luego, por ejemplo, y si sale de la neumonía, o sea, ¿cómo va a quedar de sus pulmones? Pero y si no sale de la neumonía, o sea, ¿cómo? O sea, si ya se fuera, pero le va a doler, o sea, como no puede respirar, o sea, porque es neumonía, o sea, va a morir asfixiada. Y entonces yo dejaba que el temor me dominara, ¿ves? La bufanda me asfixiaba, la prueba y el dolor me estaban asfixiando. Y yo vivía temerosa todos los días pensando si ella iba a sufrir. Mi mamá nunca sufrió, no sentía dolor, tenía la neumonía. Le decía, ¿te duele algo? Me decía, ya la sabes cómo es ella. Y me decía, no me duele nada. Y le llegó otra infección, mamá, ¿te duele la garganta? No me duele nada. Nos hacía bromas, nos hacía reír. Mi mamá no sufrió, ni tuvo dolor. Dios fue misericordioso. Pero me decía la enfermera, hermana, su mamá no está sufriendo, usted es la única que está sufriendo. Y entonces un día Dios me dijo, como el 4 día, me dijo, ¿te acuerdas la prédica de Job? Y le dije, sí, tenía 15 días que la había predicado. Y me dijo, esa predicación era para ti, para este tiempo. Toma tu cuaderno, repasa, vívela porque era para ti. Y eso es lo que te va a fortalecer, y eso es lo que te va a sostener. Y entonces me acuerdo que fui, me postré, lloré,
lloré, solté a mi mamá, se la entregué y luego dije, no se trata de mi mamá, se trata de Dios. Y comencé a adorar a Dios y comencé a adorarlo y exaltarlo por su grandeza, por su poderío, porque Él es soberano, y comencé a adorar al Señor. Y después de adorarlo, Él me fortaleció de tal manera que en eso yo estaba postrada ahí llorando, adorándolo, y mi mamá despertó en una de esas, apenas empezaba el proceso, y preguntó por mí. Entonces la enfermera me dijo, su mamá le llama. Entonces me paré, me sequé las lágrimas y fui y comencé a ministrar a mi mamá para irse con el Señor, a darle palabra, a hablarle del cielo, a orar por ella, a cantarle alabanzas. Y mi mamá decía, amén, amén, aleluya, y movía su cabeza, decía aleluya, y estaba gozosa. Y no se fue. Y así pasaron 6 veces. 6 veces que yo que yo ya parecía que ya se iba, y yo lloraba, y entonces iba y me postraba, se la volví a entregar, adoraba a Él por quien Él era, me fortalecía, me levantaba, iba y la ministraba a ella. Y así por 6 veces. Yo le decía, ¿no sabes cómo me siento a veces? Como si me taparan, como esas películas así de tortura horrible que van a matar a alguien y lo asfixian con una bolsa de plástico, y la persona lucha, resiste, y cuando siente que no puede más y suelta el cuerpo, le quitan la bolsa y vuelve a respirar, pero apenas toma aire se la vuelven a meter, y otra vez, y o sea, como que lo hacen morir una vez y otra vez y otra vez sin morir. Y yo le decía, así me siento, mi mamá parece que se va, pero Dios no se la lleva, y yo estoy viviendo, ya llevo 6 duelos, ya llevo 6 entregadas, 6 lloros de partida, pero en cada uno de esos 6 Él siempre me fortaleció a mí y me dio palabra para fortalecer a mi mamá. ¿Sabes? Yo sabía que era un proceso como el de Job, que estaba siendo probada y que Dios quería formar mi carácter. Trató en mí la paciencia en ese proceso, trató en mí el temor, la fortaleza, y entendí que yo tenía que hacerlo a su manera y en sus tiempos, para luego poder ser ministrada por Él, pero también usada por Él. Sabía que en algún momento Él iba a usar mi dolor con un propósito, así es que sabía que tenía que vivir el dolor, abrazar el dolor y no dejar que el dolor me abrazara, me envolviera y me asfixiara. Me mostró que vendría una nueva temporada para mi vida, para mi ministerio, pero no sin antes pasar por el quebranto. Definitivamente en el proceso me llevó a conocer a Jesús más profundo en la cruz. Fíjate, por ejemplo, mientras viví esos procesos, abrazada de Él, abrazando yo el dolor, aceptando la prueba, dejando de lamerme mi propia llaga y entender que había un propósito, aprendí tanto de Jesús como nunca antes había entendido. Por ejemplo, cuando mi mamá en los últimos tiempos ya no podía tomar agua porque se podía broncoaspirar, solo teníamos que darle agua con una gasa. Era como si fuera apenas saliva, ¿no?, que ella tragara. Pero cuando ella pasaba eso, yo sufría que mi mamá tuviera sed. Dice, Señor, mi mamá tiene sed y no puede beber agua. Y yo estaba sufriendo de no poderle dar el agua como ella quería, para que no se fuera a broncoaspirar. Y en ese momento el Señor me mostró a Jesús en la cruz. Lo que te decía hace un rato. Me mostró a Jesús en la cruz cuando dijo, tengo sed. Y por primera vez yo sentí dolor por la sed de Jesús, porque entendía su sed a través de la sed de mi mamá. Pero entonces dejé de mirar la sed de mi mamá para mirar la sed de mi Salvador, que no pude estar ahí para darle de beber. En algún momento, cuando iba avanzando todo, y en los últimos días, mi mamá empezó a tener manchitas rojas y teníamos que cuidar que no se llagara. Y entonces yo empecé a aceptar más y decirle, Señor, por favor, llévatela ya. Entonces, si es ya, llévatela ya, antes que nos ganen las llagas, antes que nos gane una infección que sí la haga morir de algo doloroso, antes que las llagas se le hagan y se le abra la piel y le entre la infección a los huesos, porque yo había escuchado de eso. Y yo decía, por favor, no permitas que las llagas nos ganen. Señor, vamos a pelear juntos la batalla, llévatela ya, que no se llague, no permitas. Y me acuerdo que un día lloraba otra vez, queriéndome asfixiar la prueba y el dolor. Y yo le decía, que no se le hagan las llagas, no permitas que se le abran las llagas. Y en eso Él me mostró a Jesús en la cruz y me dijo,
Mientras tú me pides que tu mamá no tenga llagas, yo tuve que dejar que mi hijo se llagara para que por sus llagas fueran ustedes curados. Dejé de llorar por las llagas, por las manchas de mi mamá que no eran llagas todavía, y comencé a llorar por las llagas de mi Salvador. Esa es la diferencia. Cuando tú dejas que el dolor te envuelva y te asfixie y solo piensas en ti y en lo tuyo y en tus intereses, a cuando tú decides tomar la prueba, tomar la evidencia, tomar el dolor, tomar el quebranto. Yo lo recibo de parte de Dios porque me va a formar y a forjar. Y cuando tú lo aceptas, tus ojos espirituales son abiertos y comienzas a ver lo que en medio de tu propio dolor y conmiseración no podrías ver. El Señor comienza a reflejarte a su propio Hijo, y mientras lo vas conociendo a Él, Él te va fortaleciendo más y más. Terminaba llorando por Jesús. Cuando todo terminó y mi mamá partió con el Señor, de verdad recibí algo que jamás creí que iba a ocurrir: paz, gozo y gratitud. No caí en ninguna depresión. Lloré en el momento que partió por ella. Una vez más me postré y adoré al Señor, lo alabé por su misericordia, me puse de pie, y a partir de ese momento comenzó en mi vida paz, gozo y gratitud con Dios. Dios tiene control. Cuando nosotros podemos, en lugar de dejar que el sufrimiento nos asfixie, aceptar la prueba, aceptar los procesos de Dios, porque en ellos Dios se va a glorificar y al final te va a dar la victoria. Termino rápidamente. Mira, Job 42 del 4 a 5 dice: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Al final de todo el dolor y la pérdida y el quebranto de Job, se cumplió el propósito. Pudo conocer verdaderamente y profundamente al Dios al que le hacía sacrificios sin conocerlo, pero ahora le conocía. Las pruebas y el dolor que Job decidió abrazar sin quejarse o renegar de Dios lo llevaron a conocer realmente a aquel Dios a quien le ofrecía sacrificios sin conocerlo. Aun cuando era justo, tuvo que tener un verdadero encuentro con su Salvador. Al final, Job tiene una renovación en su mente y puede entender la grandeza de Dios. ¿Sabes? Cuando decidimos abrazar la prueba y el quebranto, va a venir una renovación en tu mente, porque no vas a ver con los ojos del temor, sino con los ojos de la fe. Después de nuestras pruebas y aflicciones, nuestro entendimiento de la grandeza de Dios viene en aumento. ¿Sabes? Job 42:1-3, voy cerrando, dice: entonces Job respondió al Señor: sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Te preguntaste: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo. Y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí, le respondió Job. ¿Sabes? Una vez que pasa todo y que entiendes con claridad, tú mismo reconoces que juzgabas lo que no sabías, que hablabas de Dios lo que no conocías, que le ofendiste o que le criticaste cuando Él tenía un pensamiento de bien y no de mal para tu vida, en medio de la prueba, de la pérdida y del dolor. ¿Sabes? En medio de la prueba, el dolor o la enfermedad, tendemos a poner en duda la sabiduría de Dios, aún muchas veces hasta la existencia de Dios o el poder de Dios. Pero más bien el problema es nuestra ignorancia. Te decía, hablamos sin saber ni entender los planes que Dios tiene para nosotros, que siempre serán, como dice la Escritura, pensamientos de bien y no de mal, aún cuando no lo parece por lo que estamos viviendo. Pero algo que siempre debes de recordar, y era algo que siempre Dios me recordó en mi proceso, cuando yo decía, por favor, mi mamá me decía: no me digas cómo, va a ser a mi manera y en mi tiempo. ¿Lo aceptas? Era la prueba. Yo decía, sí, Señor. Pero pasaban los días y cuando venía la angustia, yo decía: Señor, por favor, no me digas cómo, a mi manera y en mi tiempo. Lo acepta. Y luego dice: bueno, está bien, ya lo acepto, pero ya llévatela, ya, para que ya no vaya a ser que luego sufra. Y en mi tiempo.
Y yo decía, Señor, pero ¿qué más falta? Necesitas que aprenda algo más. Muéstrame, lo voy a aprender rápido. Justo era la paciencia, si es que no tenía que ser rápido, a su manera y en su tiempo. Dios llegó a tiempo por mi mamá y cumplió su objetivo en mi vida. Job 42, 10, 13 y 16 y 17 te lo cuento de rápido. Cuando Job terminó su proceso de prueba, Dios le restauró su bienestar. Este es el final de todos. Es más, le dio el doble de lo que tenía. Sus amigos, sus hermanos vinieron a festejar a su casa, lo consolaron, lo abrazaron. Dice que le dieron regalos y un anillo de oro cada uno. Así que el Señor bendijo a Job la segunda mitad de su vida. Iba a la mitad cuando estaba sufriendo esto y todavía le añadió una segunda mitad. Cuando vivimos procesos así dolorosos siempre decimos como ya no tengo vida, esto no es vida. Y se lleva el familiar, estoy muerta en vida. A Dios le quedaba la mitad de su vida y la vivió en plenitud. Mira lo que dice. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio, pues ahora tenía el doble de todo: 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 burras. Todo es el doble de lo del principio. Además dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. Después de esto Job vivió 140 años y pudo ver a 4 generaciones de sus hijos y nietos. Luego murió siendo muy anciano, después de vivir una vida larga y plena. Ese es el Señor. Cuando vivimos el proceso creemos que vamos a morir a la mitad. Creemos que nunca va a haber una salida. Creemos que ya no hay un final. Pero la crisis siempre es temporal. Pero Dios y su misericordia son eternos. Amén. Cuando se vive en la prueba, el dolor, el quebranto, pensamos que nuestra vida no volverá a ser la misma. Pero cuando aceptas la prueba y la abrazas por causa de Dios, la crisis termina y Dios te restituirá. Job fue restituido en salud, en riqueza y en familia. Todo al doble. Pareciera que los hijos no. Todo se lo dio al doble. Pero otra vez tuvo 7 hijos y 3 hijas. Te digo, fue al doble. Porque de todo lo que él perdió la primera vez, lo único que era eterno eran sus 7 hijos y 3 hijas. Eso era eterno. Ellos no murieron, estaban con el Señor. Es que cuando restituye otro, les restituye todo a Job, le da otros 7 hijos y 3 hijas. Él tenía 14 hijos y 6 hijas. La mitad en la vida eterna, la mitad en esta tierra, pero con la promesa de que un día todos estarían juntos en la eternidad. Yo no sé si tú has perdido un familiar, pero Dios te dice en esta hora que lo que tú amas aún está vivo y en su tiempo los unirá. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Quiero concluir diciéndote que la vida cristiana en esta tierra va acompañada de dolor y sufrimiento mezclado con fe y esperanza. Esa es la vida del cristiano. No hay una vida como tal de puro gozo. No es cierto. No existe en la Biblia. Dice la palabra que Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Echa un vistazo a los evangelios y al libro de Hechos y entonces vas a poder ver una mezcla de tribulación y de milagros todo el tiempo, donde quienes permanecieron pudieron caminar por el valle de sombra de muerte de esta tierra y llegar a la vida eterna, donde la máxima promesa se cumplió en ellos. Segunda de Timoteo 4, versículos 7 al 8 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Iglesia, aprende a abrazar la prueba, aprende a abrazar el dolor y a mirarlo a Él en medio de tu aflicción. Solo hay 2 maneras: o dejas que la prueba y el quebranto te asfixien y te despedacen, o decides ser tú quien la abrace, y a partir de ese momento que entiendes que es Dios probándote y aceptando tú la prueba, estás en control del quebranto, del dolor. Su espíritu te va a guiar, su palabra te va a alumbrar, y después de haber acabado todo, tu vida no volverá a ser la misma. Vamos a orar.
Si tú tienes algún quebranto, dolor, quiero animarte que puedas pasar al frente. Vamos a estar adorando. Y pasa al frente si estás pasando por prueba, si estás pasando por dolor, si estás pasando por pérdida o quebranto, y que puedas poner delante de Él esta situación. Que puedas llorar lo que tengas que llorar, porque se vale llorar, pero habiendo llorado, decide aceptar la prueba. No dejes que la aflicción te destruya a ti. Decide abrazarla y toma el control. Es un proceso, es temporal, puede ser unas semanas, meses, un año, 2 años, pero la crisis es temporal, y después que haya acabado todo, tu vida no será la misma. Dios habrá hecho una obra perfecta en ti. Padre bueno, en esta hora yo te pido que tú ministres, Señor, cada vida y cada corazón. Sí, Señor, eres tú su refugio. Así es, Señor, tú eres un dulce refugio en medio del dolor. Sí, Señor. Sí, mi Dios. Deja que Él te hable, deja que Él te abrace, deja que Él te ministre. No te va a quitar la prueba, pero te va a llevar sobre sus brazos. Así es, Señor. Que tu unción, precioso Espíritu Santo, llene sus corazones. Fortalécelos en medio de la angustia. Pareciera que no hay fin, pareciera que ya no va a haber vida, que todo está perdido, Señor, pero la crisis es temporal. Que podamos como Job abrazarte a ti, que podamos como Job no renegar, que podamos como Job sí llorar, pero postrarnos a adorarte a ti. Adorarte a ti, porque se trata de ti. Déjanos ver a Jesús en medio de nuestras pruebas. Déjanos ver el propio sufrimiento de Jesús, su dolor por amor a nosotros, Señor. Déjanos verlo. Y mientras contemplamos ese cuadro de amor de Jesús en la cruz, podamos soltar nuestro dolor y llorar por nuestro Salvador. Conocerlo más profundo y fortalecernos en fe, fortalecernos en la palabra, en la adoración, en tanto tú terminas la obra que has empezado en nosotros, en medio de la prueba, del quebranto y el dolor. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Quiero reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca. No lo dudes, Él está en todo esto. Él va a estar contigo y te va a sostener, aunque a veces sientes que no puedes más. Él va a estar ahí. Pareciera que no termina, pero va a terminar y tú serás transformada. Dios te va a mostrar un nuevo propósito, una nueva temporada. Él está acomodándolo todo. Gracias te damos, Señor, por este tiempo y por esta palabra. Que sea un bálsamo, Señor. Un bálsamo sobre nuestras heridas, un bálsamo de consuelo, pero también una luz que abra nuestros ojos espirituales y nuestro entendimiento para mirarte a ti en medio de la prueba, para querer aceptar el tiempo de la prueba y del quebranto, entender que tú eres soberano y que en medio de todo este dolor que no nos gusta hay un propósito bueno y nos lo vas a mostrar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor te bendiga, iglesia. Estamos. Que el Señor les fortalezca a todos.